Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, tomo contacto nuevamente para restablecer la idea de continuidad de esta unidad introductoria. Antes de comenzar con los autores de Marras, Ruquier, Palermo, Novaro, Bansaldi, este, me, me parece que es necesario por ahí que hagamos una charla más bien tendiente a estado de situación o presupuestos emocionales, de sentido común histórico, que nos atraviesan alrededor de las temáticas políticas, del sistema político y del siglo XX en la Argentina. Entonces, en general, uno suele asistir a escenarios pedagógico-didácticos de este tipo, digamos, al que asistieron ustedes por lo general. No asistí yo a esos porque cursé mi secundaria en un periodo dictatorial, en el último. Entonces, digo, esos escenarios por lo general establecen como sentido común histórico el del golpe militar, así llamado, como una intervención nociva y característica de los males sufridos por la Argentina en su sistema político. Enfrente de los golpes militares que estuvieron protagonizados por lo general por las Fuerzas Armadas, entonces lo castrense, lo militar, las botas, venían a ser casi como el contrasentido de lo político. Entendiendo lo político, por lo menos en el sentido que se le ha dado a la política y a la democracia desde el 83 en adelante, como una restauración, una revivificación de aquellos valores ciudadanos, civiles, que se interpretan, siempre estuvieron dentro, por lo menos, de las corrientes nacionales y populares. Entonces, bueno, uno podía asistir a estas prédicas, tanto en sectores radicales como en sectores peronistas, como en sectores del partido intransigente, y en algunos otros que surgieron, digamos, un poco después, este, digamos, que constituían intersecciones, coaliciones, desgajamientos de los grandes partidos nacionales y populares. Y que corporizaban la democracia per se, digamos. La democracia tenía una continuidad retrospectiva en esos cuerpos que habían sido perseguidos, ocluidos, asesinados, encarcelados, en fin. Entonces ahí el andamiaje conceptual tenía un parteaguas. Es decir, el golpe militar era ese momento que bueno, que desde el punto de vista didáctico obviamente sirve como un punto de partida para los escenarios de introducción de los alumnos del nivel secundario en las problemáticas de la historia argentina del siglo XX. Pero, digamos, dista bastante de ser una estructura teórica desde la cual podamos establecer marcos de mayor profundización y complejización de lo sucedido. Entonces, todos los años yo planteo a este recorrido que si uno piensa el sistema republicano en la Argentina, ese sistema republicano, uno podría decir, establecido a lo largo de muchas luchas como hitos del sentido de lo representativo en los logros de el sufragio en la provincia de Buenos Aires y después en muchas otras, desde la acción y el derecho de la civilidad a elegir sus autoridades y la constitución de las salas de representantes y la mayor o menor autonomía de los tribunales
pero seguramente los acuerdos interprovinciales no terminaron de encuadrar algo definitivo hasta que la Constitución del 53, el acuerdo del 60, finalmente las presidencias a partir del 62 establecieron un marco de institucionalización de los poderes, pero seguramente esto no fue del todo un hecho, y fue siempre provisorio o precario, o plástico, hasta 1880, en que se constituye la república, llamémosle restrictiva, aristocratizante u oligárquica. Entonces, digamos, mal podemos, desde el punto de vista actual, tomar los valores de la llamada democracia para categorizar desde ese lugar, o para valorizar o ponderar la construcción del sistema de representación del nivel político y los niveles de concepción de la necesaria coerción hacia el otro político, que, como les decía en las clases pasadas, constituye la ligación necesaria de un sistema de partidos. El grado faccioso por el cual las partes acordaban, llegaban a consensos mediante los cuales se establecían las renovaciones parlamentarias o presidenciales o de las gobernaciones, tenían mucho más de un enfrentamiento, de una lucha. Por lo tanto, los sistemas coercitivos, las milicias, los grupos de choques asociados a lo que se consideraba el núcleo del capital político, es decir, de donde se diseñaba la problemática y de donde se constituía la convocatoria central, o de donde se constituían el nervio ideológico, utópico, simbólico de esa convocatoria política, tenían siempre un brazo ejecutor que obviamente tenía como función el amedrentamiento, o la lucha en un plano que también se consideraba político, que obviamente no estaba legitimado, que formaba parte de las prácticas. Por lo tanto, digo, enfrentar a un grupo de jóvenes adolescentes hoy y explicarles esta variación es de alguna manera establecer la construcción del sistema de ideas que terminó siendo la democracia moderna, que terminó siendo el concepto de republicanismo y el concepto de respeto y asunción por parte de la civilidad en una constante dinámica de crecimiento ciudadano hacia el respeto de una institucionalidad, y el logro de los cambios de esa institucionalidad a través de reglas instituidas. Ahí ya hay un problema. Digamos, nuestro sistema político fue tan faccioso que en general respetó durante poco tiempo esas instituciones, de modo tal que asumimos que entre 1880 y 1912, por decirlo así, hubo una cantidad, una cruenta dinámica de asunción de las necesidades de la Constitución, de lo que podemos llamar pueblo o ciudadanía o participantes del sistema político con derecho a. Desde el punto de vista de la representación, ni hablar. Recién tenemos esta transparencia electoral a partir de la ley con las leyes 1911-1912, la de Roque Sáenz Peña. Muy bien, entremos al tema. Constituida un sistema republicano y habida cuenta de que ese sistema republicano tenía en el concierto de 1912 sustento para su aplicabilidad, llegamos a las instancias de 1914 con la elección del gobernador de la provincia de Santa Fe y finalmente la elección por primera vez de un presidente de la nación con el colegio electoral, pero a partir de un nuevo colectivo que asumía la obligatoriedad, el secreto
y la libertad en el voto. Es la libertad, digamos, la ausencia de amedrentamiento, amenaza, coerción, persecución durante o previa al hecho electoral, al comicio. Muy bien. Ese periodo radical, digamos, que transcurre dentro de ese primer consenso, llamémosle representativo, republicano, finaliza de manera cruenta con la asunción por parte de un grupo de militares, encabezados por José Félix Uriburu, pero rodeado de toda una civilidad, una intelectualidad de derechas, digamos, fuertemente autoritario, profascista y nacionalista, de que la democracia era un mal. La democracia era un mal. El problema justamente del desarrollo del sistema político era esta apertura que se había dado y el haberle dado inclusión a esta ralea social que poco podía merituar y que de ninguna manera podía, en todo caso, otorgarle un beneficio de progreso y crecimiento al rol de la función pública y de la república como virtud. Este es el. Entonces, 1930 inicia lo que llamamos golpes militares. Vamos a llamarlo así por ahora. 1930. 1943 es la segunda instancia donde después de una cantidad de acuerdos constituyen este llamado periodo de convergencia o contubernio entre los principales partidos, también con un grado importante de, digamos, de restricción, persecución, y obviamente con un sistema amañado de fraude patriótico. Ese consenso vuelve a verse vulnerado por el golpe, comillas, de 1943. Esa instancia que se abre en 1943, esa instancia política extraordinaria, igual que la de 1930, tiene un periodo que por lo general asumimos conocerlo y enseñarlo como dictadura. Así que entre 1930, llamémosle, y la elección que dio como resultado a Agustín P. Justo como nuevo presidente, en el cual estuvo Uriburu, lo llamamos dictadura. A la primera la podemos llamar dictadura profascista, si ustedes quieren, o fascista criolla, o lucha del proyecto fascista versus la restauración oligárquica de Agustín P. Justo. Muy bien. Después sigue el periodo que dijimos de consenso del fraude patriótico y de convergencia entre los principales partidos que determinan del 32 al 43, abre el golpe donde las Fuerzas Armadas ahora participan con un volumen y con un grado de organización previa a la intervención mucho mayor que la de 1930. Muy bien, ese periodo entonces, igual que en el 30, que se abre en junio, el 4 de junio del 43, se extiende hasta el 4 de junio del 46. Son 3 años exactamente donde hay una dictadura. Digo, asumamos que la palabra dictadura, en esto que yo estoy haciendo, que es una presentación inicial, juega un rol de aglutinador conceptual que en modo alguno tiene más que presentarles para criticar esto que hacemos como sentido común histórico al enseñar. Entonces, esos 3 años de dictadura, de alguna manera, ven nacer o preparan o en su seno emerge el peronismo, que asume el poder desde una instancia republicana, democrática, autoritaria, por los dichos, digamos, de sus opositores y por lo que en general se puede analizar de los hechos ocurridos, termina en septiembre del 55, 16 de septiembre del 55. Bien,
Entonces ahí tenemos dos golpes que a continuación abren dos instancias extraordinarias de disolución de las instituciones anteriores a la intervención militar, que se prolongan como extraordinarios y que determinan a posteriori acuerdos e instancias de sistema político que se parecen bien poco, bien poco. Bueno, está claro que el periodo que se abre en 1943 da como resultado el peronismo y que el peronismo, que de ninguna manera es el del 4 de junio del 46, sino que habría que remontarse por lo menos a la elección de Perón como líder de esa dictadura, que ocurre, digamos que 10, 11 meses, un año después del golpe del 43, no mucho más. Ya el hombre de esa dictadura llamada revolución es Perón. Quiero detenerme acá para decirles algo y no decírselos al final y que sea una novedad. Los movimientos de estas Fuerzas Armadas o grupos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, hasta aquí, que intervienen, lo hacen con una intelectualidad, lo hacen rodeados por lo general de sectores de la Iglesia Católica, lo hacen rodeados de sectores empresariales que los apoyan y también, en el caso del 30, tienen un fuerte apoyo de la civilidad. Hay manifestaciones, tanto en el 30 como en el 43, de la necesidad de una intervención. Con lo cual, no solo la dictadura aparece como una instancia de promoción civil, sino que además nos cuesta pensar en el rasgo exclusivamente negativo para esa continuidad institucional que se veía como un problema desde un lugar del sistema político. Conclusión, a poco de empezar, con estas pocas referencias, bueno, desde las ciencias sociales, desde la historia en particular, acudimos a acuñar lo de golpes cívico-militares como una reformulación, porque en general surgen, emergen figuras que son populares, carismáticas y que en general blanden, esgrimen un discurso de corrección en beneficio de lo que el sistema anterior privaba a la nación, al pueblo, a la república, a la continuidad, a la mejora, designando sectores determinados. En el 30 se hablaba fundamentalmente de la virtud, del progreso, del lugar de la Argentina, y se evitaba, comillas, la infamia de la ocupación del Estado por vía de clases que no estaban en condiciones de ser reclutadas para tal función. En el caso del año 1943 se declara la necesidad para darle a la Argentina una protección desde el punto de vista geopolítico y también para evitar que la Argentina quede en manos de alianzas con el imperialismo externo, pero también se juegan internas en relación a qué tipo de capitalismo y hacia qué direccionamiento había que darle a la producción, circulación, inversión en los recursos en los que Argentina tenía que determinar estratégicamente en ese momento, mediados de los 40, principio de los 40. Piense que es la instancia de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, como ya dijimos antes, la relación con el Imperio Británico ya tenía un recorrido de desgaste y a la vez la nueva oleada tecnológica y el liderazgo de los Estados Unidos necesitaban, desde el punto de vista digamos, del capital americano, pero también desde la instancia de producción argentina, una relación más consistente. Entonces ahí se movían intereses que en general intentan ser resguardados por este movimiento de 1943. Muy bien.
Perón y su gobierno y su administración de segundo periodo es desalojado violentamente después de hechos sangrientos, ominosos, bombardeos, enfrentamientos que realmente dieron el tenor de una época de proto-enfrentamiento civil, digamos. Hubo algunos preparativos que no terminaron de cuadrar como tal, eh, pero los preparativos, digamos, en términos de venganza física y enfrentamiento con el otro habían escalado. Obviamente el antiperonismo lleva a cabo esta acción de bombardeo brutal. Muy bien. Entonces, el 55, tercer golpe. El 30, el 43 y el 55, los tres se van a llamar a sí mismos revoluciones. Los que las lleven a cabo, y buena parte, ni les cuento el 55. Las plazas que antes llenaba Perón, ahora se llenan de antiperonistas. Que obviamente zamarrean todo mausoleo y toda rúbrica y todo signo que apunte al dictador depuesto. Entonces, digo, ahí la palabra revolución nos vuelve a hacer ruido y se opone desde el criterio del sentido común con el que enfrentamos este tema al de golpe. El de golpe intenta decirles algo a los alumnos, o venía intentando decirles que había una historia argentina, política, institucional, increscendo, y que venían los golpes a intervenir y realizar una tarea retardatoria, represiva, en fin. Algo de esta línea tenemos que recuperar. Pero el sentido general es bastante simplón y poco explicativo, además de ser obviamente poco complejo en la articulación de los grupos que se van enfrentando y que van determinando esta hilación. Muy bien, entre el 55 y el 76 va a haber una múltiple superposición de logias, movimientos y grupos militares que basculan entre dos posiciones muy generales, voy a simplificar. Aquella que nunca ceja en su propósito de terminar con el peronismo. Terminar quiere decir aniquilar la idea de peronismo y, si fuese necesario, a los peronistas que portan el propósito de continuar con el mismo. Este sector, que lo vamos a considerar antiperonismo gorila o antiperonismo radical, no por vínculo con el partido, pero sí en algún momento va a tener vínculo con algún sector del partido, sino por su posición inamovible, y van a estar identificados con el llamado Grupo Colorado, ¿no? Del ejército, que va a estar dispuesto, si es necesario, a establecer una dictadura sine die, sin tiempo o límite final, hasta terminar con la acechanza peronista. Y enfrente, un sector azul se va a ir constituyendo, llamado institucional o liberal, que también junta a los profesionales que dicen, bueno, la vuelta a la normalidad de las Fuerzas Armadas es entender que su función fundamental, constitucional, es la defensa de la patria y ponerse al servicio de la Constitución y de las autoridades que de allí emanen. Por lo tanto, nuestra tarea es de reordenamiento y, en todo caso, de preparación de las clases dirigentes para que el peronismo no vuelva a convertirse en aquello que fue entre el 46 y el 55. Entonces, en ese grupo azul, o en todos los grupos previos, aparece desde la postura de conservación del peronismo como dotación al sistema político de los derechos sociales, laborales y la constitución de un estado de bienestar, quitándole el rasgo hegemónico, unanimista del peronismo, y constituyéndolo en un partido que participase con el reconocimiento de los otros partidos con las mismas reglas, digamos, a posturas, si ustedes quieren,
donde algunos generales, cabecillas de algunos grupos, quieren convertirse en nuevos líderes que adunen a su alrededor algo de la constitución sindical, política del peronismo, llevando al peronismo hacia una posición más ecléctica, más conservadora y obviamente unida al servicio al sentido partidocrático, ¿no? Así que vemos posiciones pedagógicas en donde se quiere convencer al peronista de convertirse en un ciudadano, digamos, votante, respetuoso, y hasta aquellos que dicen, con el peronismo no hay negociación posible. Bien, entonces en ese recorrido el 55 va a tener permanentemente push internos, de tal modo que si bien no hay un golpe, el periodo de Lonardi se termina no porque Lonardi haya agotado su programática, sino porque el desalojo es por presión. Otros militares le dicen a Lonardi a su casa. Muy bien, entonces Aramburu y Rojas ejercitan una tarea antiperonista mucho más dura, brutal, con fusilamientos de civiles y cárcel y persecución, y negación del peronismo como un hecho mencionable, frente a Lonardi. Los años que siguen son de intento de la restauración de un sistema sin el peronismo, con lo cual hay proscripción del peronismo, reconstituyendo un sistema de partidos para hacerlo lo más amplio posible y capturar esas masas. El primer intento es Frondizi, el segundo es Ilía. Entre ambos intentos de democracias tuteladas, cuando digo tuteladas significa ninguno de esos periodos estuvo libre de militares presionando, amenazando y estableciendo una fiscalización de los movimientos políticos. Es decir, Frondizi va a recibir un golpe en el año 62 y del 62, marzo del 62, a la asunción de Ilia en el 63, tenemos algo así como un año de un virtual enfrentamiento entre azules y colorados, mientras tenemos un depositario más o menos virtual del poder civil que continúa a Frondizi, que es Guido. Periodo llamativamente explosivo de propios militares antiperonistas ambos por decidir cómo es el proceso en el cual se va a establecer un nuevo sistema político. Entonces, volvamos, 30, 43, 55, 62. Muy bien, la segunda instancia de Ilía, con el peronismo proscripto, en esto quiero decir, el peronismo, si bien no podía actuar como un partido político abierto, como lo hacía el radicalismo en sus dos vertientes u otros de centro-derecha, participaba de manera fraccionaria y provincial, obteniendo parlamentarios y actuando en distintos intentos de reemplazar a Perón por otras vías de organización. No podía participar para la colocación o elección de un presidente de la nación. De hecho, un intento, que es el de ir a elecciones y colocar un gobernador en la provincia de Buenos Aires, resulta efectivamente votado por el pueblo de la provincia, y el golpe de alguna manera es determinado por el triunfo de Framini, que no pudo obviamente ser gobernador. En esto que quiero marcar, los límites de que, si bien el peronismo es un actor político, está proscripto para llegar como partido de gobierno y ejercitar desde lo nacional la conducción del país. Muy bien, el periodo de Ilía termina con el golpe de Onganía, llamada Revolución Argentina. Otra vez la revolución. La Revolución Argentina, distinto a las dictaduras anteriores, avanza estableciendo un marco de fundación, refundación de la nación argentina en términos de un tiempo no político. Onganía entonces se pone en la posición
no solo de un dictador, sino de un dictador fundador o restaurador de la nacionalidad, desde la cual los órganos instituyentes y constituyentes de la nueva etapa política partían de esa acción personal. Bien, el periodo de Onganía como revolución tiene tres etapas. La propia de Onganía, que es la que finaliza por un push, o sea que hay un golpe dentro de la dictadura, que es el de Lanusse colocando a Levingston. Levingston, que quiere autonomizarse y lleva a cabo un gobierno, digamos, de carácter un poco nacionalista en términos económicos, que vuelve a ser desalojado por el propio Lanusse ante el peligro de la explosión, digamos, revolucionaria, de corte violenta de las agrupaciones revolucionarias, tanto peronistas como no peronistas, y obviamente ante los impulsos que toma el proyecto de regreso de Perón, ante también el conjunto de evidencias que el sistema político en su totalidad, el establishment en su totalidad y el cansancio de la población determina como años perdidos, y en todo caso la convocatoria de Perón como el verdadero líder para apaciguar esto que aparecía nuevamente como un enfrentamiento de características inéditas y con muchísimo derramamiento de sangre, podía ser salvado. Bueno, para hacerlo breve, digamos, el periodo de restauración del tercer peronismo o la segunda etapa de Perón termina trágicamente, como ya presentamos en las unidades, digamos. Perón está algunos meses, fallece siendo presidente, con un periodo anterior a su elección como presidente, por los límites que el propio Lanusse le había puesto para poder llegar. Y finalmente, el periodo, digamos, desde la muerte de Perón, del 1 de julio del 74 al 24 de marzo del 76, es un periodo de profunda decadencia, de disolución del poder político civil y de crecimiento dentro de ese gobierno de Isabel Martínez o María Estela Martínez de Perón, de proceso de reorganización nacional, que fue el nombre institucional que la dictadura se dio a sí misma. Esta dictadura asume, igual que la de Onganía, con el tópico de refundación nacional. Es decir, establecer un marco no político desde la cual se tenían que reconstituir, regenerar una cantidad de